Finalmente, amigos y amigas en el país, está muy claro, aquí lo hemos comentado, por qué razón el presidente López Obrador en lo particular, pero diríamos casi todos los presidentes, mantienen a estas alturas del gobierno, en su tercer informe, esos niveles de popularidad. Veamos el ejercicio que hizo Mitofsky, ¿lo podemos ver? Ahí está, es el ejercicio de Mitofsky. Lo que hizo Mitofsky, ya lo había yo comentado en algún momento, pero son datos que están disponibles, es revisar el histórico de cómo llegaron los niveles de popularidad de cada presidente de la República desde Carlos Salinas de Gortari en el tercer año de gobierno. Y a medida, y apúntenlo ahí en la agenda, a medida que pasen los meses y que pasen los años, y lleguemos al cuarto, quinto y sexto de gobierno, estas cifras se van a ir moviendo casi en el mismo sentido, todos a la baja, ¿no? Por ejemplo, dice Mitofsky, ¿cómo andaba Carlos Salinas de Gortari a la mitad de su sexenio? Bueno, tenía 81% de aprobación y 13% de desaprobación. O sea, era el héroe del priismo, ¿no es cierto? Y era el momento en el que México estaba en esa plena transformación, entrando a la modernidad, etc. ¿Qué pasó después? Ya no sabemos la historia, ¿no? No terminó con esos números. Ernesto Zedillo tenía 61% de aprobación, 36% de aprobación, mucho más desgaste. Vicente Fox, por el estilo, traía 60% de aprobación, 36% de desaprobación. Felipe Calderón, por más o menos en la media, 62% de aprobación, 35% de aprobación. Enrique Peña Nieto, para el tercer año, ya traía un desgaste durísimo, ya traía 36% de aprobación, 61% de desaprobación, fíjense. Y el presidente López Obrador, digamos, regresa a la media que traía Zedillo, Fox, Calderón. Tiene 58, dice Mitofsky, 58 de aprobación, 42 de desaprobación. Si lo ponemos y lo cerramos en 60, ¿no? Pues más o menos andan en los promedios. En la medida en la que va avanzando el gobierno, pues el ejercicio de gobierno desgasta. Hasta el más popular lo desgasta. Vamos a ver cómo terminan los números del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué diferencia hay me parece, y esta es una interpretación de un servidor que se las comparto, qué diferencia hay de los anteriores presidentes a el presidente López Obrador? Que los análisis de las encuestas y de los niveles de popularidad del presidente deben ser vistos desde dos ángulos. Una es la popularidad y la calificación del presidente, del individuo de Andrés Manuel López Obrador, que tiene frente a un sector que va más allá de sus seguidores. Más allá de sus seguidores, hay mucha gente que no son necesariamente seguidores de la Cuarta Transformación, pero que sí ven con respeto al presidente López Obrador, a quien consideran una persona honesta, que está lejos de los lujos, etc. Además, por su edad, en fin, una serie de factores que lo hacen ver como un personaje de respeto, y sus niveles de popularidad de Andrés Manuel López Obrador están así. Sin embargo, lo decía yo hace un momento, cuando uno revisa los detalles de las encuestas, de todas las encuestas, y las encuestas bajan a revisar y a preguntarle a la gente qué opina sobre el manejo económico, qué opina sobre la seguridad, qué opina sobre la salud, entonces los números bajan considerablemente y no empatan, no van de acuerdo con la aprobación del presidente. En los gobiernos anteriores, la medición no hacía esa diferenciación porque los personajes no tenían las características, los expresidentes no tenían la característica que tiene Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué característica tiene? De un presidente que tiene un contacto muy cercano con la gente y que dedica el 95% de su tiempo a hablarle a la gente de lo que la gente quiere que el presidente hable. De la injusticia, del gobierno a favor de los pobres, de acabar con los neoliberales, de la gente que ha acabado y saqueado el país desde Porfirio Díaz y, si es posible, un poco más atrás hasta la fecha. Bueno, se ha ido hasta la conquista, ¿no? Esos son los temas que a un buen sector de la población le agrada. Y entonces el presidente contacta y engancha todo el tiempo con ellos. La conferencia de prensa mañanera es eso, un ejercicio de constante, permanente comunicación con ese sector de la población que mantiene al presidente ahí. Para eso sirve la mañanera. Para eso sirven sus giras.
Para eso sirve el presidente está en lo suyo, se esté de acuerdo o no con el presidente. Eso hay que reconocerlo. Es un presidente que leyó perfectamente cómo funciona la idea, las reacciones del país región por región. Y construyó en 18 años un discurso eficiente para comunicarse con ese sector de la población. Evidentemente que hay otro sector de la población que no conecta con ese discurso y no va a conectar nunca. Por eso, amigos y amigas en el país, amigos y amigos que nos siguen en redes sociales, leemos con mucha atención sus comentarios y es evidente en sus comentarios que encontramos esas expresiones ahí muy bien planteadas. Quienes no importa lo que haga el presidente, no importa si es un error garrafal, van a salir a defenderlo y decir, pero no importa porque el PRI robó más, o no importa porque el presidente es honrado, no importa lo que pase. Y habrá quienes en el menor error encuentren, ya ven, se los estamos diciendo, es un presidente que tiene problemas hasta mentales, han planteado aquí. En fin, eso no va a cambiar. Eso de cara a la elección del 2024 y a las elecciones que vienen intermedias, va a fijar todavía más una postura. Y anótenmelo en la agenda porque esa ya es una evaluación personal que yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero así es como lo veo. A la luz de cómo llega al tercer año de gobierno el presidente, y a menos de que hubiera una desgracia terrible en su administración, me parece que vamos a llegar al 2024 con Morena en ventaja, con Claudia Sheinbaum perfectamente perfilada como la candidata del presidente. Para mí es la candidata del presidente. A Marcelo Ebrard le va a costar mucho abrirse camino. Probablemente tenga que competir por alguna otra fuerza política, ¿no? Pero no es Marcelo Ebrard el candidato del presidente. Es la candidata, es Claudia Sheinbaum. Y me parece que serán 6 años más de esta continuidad López Obradorista. Ni siquiera de la cuarta transformación, sino López Obradorista. Porque también en este análisis que hay que hacer, hay que voltear a ver qué está haciendo la oposición. Y vean cómo está la oposición. Vean quiénes están en la oposición. Son los mismos de siempre, diciendo lo mismo de siempre y haciendo lo mismo de siempre. Lo que saben hacer muy bien. Perlearse entre ellos las migajas que les quedan, que la gente les dejó, ¿no? Por el voto en contra, y es lo que siguen haciendo. Viene la renovación del PAN, se van a dar con todo. Vendrá en un momento la renovación del PRI, se van a dar con todo. No se ve, se antoja muy difícil que en 3 años la oposición sea capaz de reagruparse además con gente nueva, que conecte con la mayoría en el país, ¿no? O con un sector, no la mayoría, con un sector que pueda hacerle contrapeso a los seguidores del presidente y de Morena. Muy difícil. Es prácticamente imposible. Digo prácticamente, dejamos un espacio porque en política todo puede pasar. A menos de que surgiera, ya le digo, una desgracia en la gestión del presidente y una figura preponderante, ¿no? Una figura nueva, una figura fresca que enarbole todas esas cosas que a mucha gente no le gustan del estilo del presidente López Obrador. Es 1 de septiembre de 2021, acaba de ser el tercer informe y aquí lo estamos dejando en video claro y directo. Un análisis. No son ni mis deseos, es un análisis. Un pronóstico si ustedes gusten. Ahí se los estamos dejando en la mesa para irlo dialogando si ustedes gustan más adelante, porque creo que harán un video de esto, ¿no? Ahí está. Muy bien.